Hola, soy Oliver Muñoz Fischel. Estudio en el CECITE Plantel 05 Zacatelco del cuarto semestre Grupo A. Eh, el módulo que estamos viendo tiene el sistema de inyección electrónica del automóvil. En este trabajo que veremos es hacer un video de los componentes que entrega dicho sistema y la función que realizan. La unidad con la que trabajaremos es una camioneta de la marca Chevrolet modelo Pickup del año 1997 con la disposición en cilindros V8. Esta camioneta además utiliza el OBD1. Esta camioneta ocupa el famoso sistema TBI, que a continuación veremos de qué trata. El TBI es un sistema de inyección que utiliza unos dos inyectores eléctricos colocados en la parte superior del manifold de admisión, que es esta parte. Este sistema a simple vista parece un carburador común y corriente, aunque su funcionamiento es similar a los sistemas de inyección multipuertos o MFI. Su funcionamiento es que cuando se abre el interruptor de encendido del vehículo, los inyectores reciben en su terminal positiva 12 voltios. Recordemos que en el lado negativo o tierra lo controla la computadora. La computadora utiliza las señales de monitoreo que le envían los diferentes sensores y las compara con parámetros preestablecidos de fábrica. En función a este monitoreo, la computadora ajusta la entrega de combustible, que como ya sabemos es 14.7 partes de aire por 1 gramo de gasolina. Además, para lograr esto, la computadora debe de registrar que el sistema mantenga un vacío correcto de entre 15 y 20 pulgadas de mercurio. Este sistema de inyección utiliza una bomba de combustible electrónica instalada por lo general dentro del tanque de combustible, misma que se encarga de enviar la gasolina a presión hacia el cuerpo de aceleración, que en este cuerpo de aceleración lo realiza por medio de un varillaje, como podemos checar. Los inyectores que posee son dos, que estos a su vez son los encargados de dosificar el combustible en la entrada del múltiple de admisión, que este no posee sino que es directo, mientras que la gasolina excedente regresa hacia el tanque de gasolina. Antes de iniciar su recorrido hacia el tanque, el excedente de gasolina tiene que pasar por el regulador de presión, que se encarga de mantener la presión promedio de combustible entre 10 y 16 libras de presión. Aquí tenemos una imagen de los componentes que posee este sistema TBI. Se encuentra el regulador de presión, que está en la parte superior, el inyector, pero en este caso posee dos, la entrada de combustible, como la podemos checar es esta, la que está hasta allá, el sensor de temperatura de aire, que también lo encontramos internamente, el retorno de combustible, y el motor a 4 pasos, que en este TBI no lo encontramos. Además encontramos otras cosas que a continuación veremos, pero iniciaremos el sistema desde el tanque de combustible. Aquí podemos notar el tanque de combustible, que la función que realiza es almacenar de manera segura el suministro de combustible del vehículo hasta que el motor lo necesite para hacer funcionar nuestro automóvil. Otro componente que encontramos ahí es la bomba de gasolina, que es la encargada de mandar el combustible que se encuentra en el depósito hacia el sistema de inyección en la presión adecuada para que posteriormente sea pulverizada por cada inyector, que como ya habíamos mencionado son dos en la cámara de combustión y se mezcle con el aire. En este caso lo encontramos de tipo eléctrico, trabaja con 12 voltios y genera una presión entre 3 y 6 bares. Se acciona por un interruptor solenoide. Es una bomba de baja. Otro componente que llegamos a notar es el filtro de gasolina, que este filtro de gasolina evita que las impurezas del combustible lleguen al motor. Mantiene libre de impurezas el circuito de inyección, la bomba y los inyectores. Primordialmente alarga la vida útil de nuestro motor. También podemos notar ese conducto o esos ductos
de mangueras del sistema, que son canales de conexión de combustible, que mantienen suficiente el flujo de combustible, reducen la caída de presión del flujo de combustible, minimizan la variación de presión en el sistema de tubería. Esta tubería se va directo al famoso TBI. Empezaremos a señalar los diferentes o los sensores que encontramos en esta camioneta. Principalmente, bueno, el primer sensor que llegamos a encontrar es el sensor TPS, que lo ubicamos también aquí al lado del TBI, que lo encontramos de tipo potenciómetro. Su función es captar cuál es el ángulo que tiene la mariposa de aceleración y traducir estos datos en una señal eléctrica que será enviada directamente al módulo de control electrónico que se encuentra en nuestro distribuidor. A través de esta señal, transmitida por el sensor TPS, la ECU recibe la información sobre la aceleración o desaceleración que desea el conductor. Se emplea como factor de cálculo para determinar la cantidad de combustible que requiere el motor. Otro componente que llegamos a notar es la válvula jack, la válvula de control de aire de ralentí. Aunque no lo crean, es un actuador del sistema de gestión del motor que la computadora manipula para controlar el flujo de aire que pasa por el conducto alterno del cuerpo de aceleración, ya sabemos que es de varillaje. Controla las revoluciones por minuto en marcha mínima o baja del motor. Esta es fácil de quitar y su mecanismo se llama bypass. En Chevrolet, principalmente la distancia que debe de tener de calibración es de 30 milímetros. Otro sensor que llegamos a notar es el sensor EQT, el sensor de temperatura del refrigerante. Este sensor verifica la temperatura del motor para que la EQ o computadora ajuste la relación de la mezcla aire-combustible y el tiempo de encendido del motor. Otro sensor que llegamos a notar, pero no es a simple vista, sino que está internamente dentro del distribuidor, es el sensor CKP, sensor de posición del cigüeñal, que lo encontramos de efecto Hall y que registra la velocidad del motor y la posición del cigüeñal. Otro sensor que llegamos a observar es el sensor CRP, que este sensor de presión de combustible permite monitorear la presión de combustible en los inyectores. Gracias a este sensor y otros componentes se logra el consumo preciso de combustible, evitando así una mayor propagación de gases en el ambiente. Es este sensor, el sensor de presión de combustible. Ahorita veremos los demás sensores que posee. Veremos el sensor de oxígeno. Espérenme un momento. El sensor de oxígeno se encuentra instalado en el tubo de escape lo más cerca posible del motor, específicamente donde se alcanzan elevadas temperaturas que son necesarias para su correcto funcionamiento. La función básica del sensor de oxígeno es determinar si la mezcla carburante presenta exceso de combustible o escasez del mismo. Esto lo hace midiendo la cantidad de oxígeno presente en el humo que se libera por el escape. Como podemos checar, es toda la tubería de escape de nuestra camioneta. Como podemos checar, en el tubo de escape no se encuentra tan contaminado, solo se encuentra tiznado, que podríamos decir que está en una mezcla ideal o normal, que no está quemando mucho combustible ni está pasando mucho aire, está en una mezcla normal. El último sensor que llegamos a encontrar es el sensor VSS, que se encuentra aquí en la caja de cambios. El sensor VSS, Vehicle Speed Sensor, que lo podemos encontrar de dos tipos, de generador de voltaje o captador magnético. Se localiza en la caja de velocidades en la salida del comando del velocímetro, que como podemos checar, ahí está el conector de dicho sensor. La función es informar a la computadora sobre la velocidad del vehículo. Sería hasta ese momento todos los sensores que posee esta camioneta. La diferencia es que la cambiamos a equipo de gas y tiene un mezclador de agua y gas, y pues le pusimos su equipo o su tanque de gas.